principio cuántos son. ¿A número de cuántos huesos de la cara encontramos? 14. Bien, ¿quién dijo? Rocío. Bien, Rocío. Exactamente, son 14 huesos los que configuran el esqueleto de la cara, del víscero-cráneo, ¿sí? Y en ese víscero-cráneo vamos a encontrar vísceras, órganos anexos, por eso el designio, el término actual que se utiliza ahora de víscero-cráneo. Vamos a encontrar a órganos como por ejemplo las glándulas salivales mayores, las glándulas salivales menores. Si se quiere, se puede considerar también un órgano, la lengua, también la encontraremos aquí. Y bueno, algunos órganos de los sentidos, como pudiese ser el aparato de la visión, el aparato de la olfacción y el aparato del gusto, bien, en lo que es el globo ocular, la cavidad nasal en la mucosa nasal y por último la lengua en lo que es el aparato de la gustación. Fíjense en estas ilustraciones lo que podemos visualizar. Vemos esta línea que permite la división. A ver, denme un segundo que se ve bastante lento esto. No sé por qué motivo, pero se me ve muy lento. Vamos a sacar esto que está acá. Vamos a cerrar todo esto. ¿Sí? A ver si se me ve un poco mejor ahora. Bueno, ahí sí, ahí cambió. Entonces, bien, fíjense que lo que podemos ver acá son dos ilustraciones que nos están reflejando los elementos óseos de la cabeza en general. Y vemos esta especie de línea oblicua que separa cráneo de cara. Habíamos dicho en la clase pasada que cráneo está anexo a la protección del sistema nervioso central, del encéfalo. Entonces esto ahora, ¿cómo se llama? Se llama neurocráneo. Mientras que por debajo encontramos al esqueleto de la cara, al macizo facial o ahora llamado viscerocráneo. En esta vista lo que vemos es la exobase, ¿sí? O sea, es una vista inferior de la base del cráneo, en donde identificamos al frontal, al etmoides, al efenoides, al occipital y al temporal. Estos huesos ahora no nos interesan, sino que más bien nos interesan estos huesos que están acá, que son los huesos de la cara. Los huesos de la cara en principio se dividen en dos porciones, o se dividían en dos porciones para su estudio, lo que se llamaba antes mandíbula superior y lo que se llamaba también antes mandíbula inferior. La mandíbula superior está constituido por todos los huesos excepto el maxilar inferior o mandíbula. ¿Sí? Entonces, la mandíbula superior está constituida por los dos huesos maxilares superiores, el derecho y el izquierdo, los dos huesos cigomáticos o malares, el derecho y el izquierdo, los dos huesos nasales o propios de la nariz, el derecho y el izquierdo, los dos huesos lagrimales o unguis, el derecho y el izquierdo, el hueso vomer y los dos cornetes nasales, el derecho y el izquierdo. Por último, falta acá que no se puede ver qué hueso. ¿Qué hueso es el que no se puede visualizar desde esta ilustración que pertenece a los huesos de la cara? ¿Alguno? ¿No será el etmoides? ¿El etmoides es del cráneo o de la cara? Del cráneo. Exactamente. El etmoides es un El hueso. malar. No, el malar lo mencionamos. El cigomático El no. vómer. No, también lo mencionamos al vomer. El vomer está ahí, fíjate que ahí se puede ver el vomer y las dos alitas en donde se abre esa ranura en donde se mete la cresta esfenoidal inferior. ¿Sí? El palatino puede ser. Bien, Valentín, exactamente. Los huesos palatinos no se pueden ver desde acá porque se encuentran posteriores al maxilar superior, ¿sí? O maxilar simplemente. ¿Correcto? Entonces los palatinos no se pueden ver desde acá. Fíjense acá en esta vista oblicua, anterolateral y un poquito superior. Vemos ahí al hueso cigomático, acá el maxilar superior, acá la mandíbula. ¿Sí? Ahí vemos al cornete nasal inferior y ahí un pedacito del vomer. Ahora bien, fíjense que si separamos los elementos, vemos lo mismo, pero con los huesos separados, lo que es cráneo y lo que es cara. Se ve el cigomático, el maxilar, la mandíbula. ¿Sí? Fíjense que desde los maxilares, tanto el superior como el inferior, se desprenden estas piezas que son las piezas dentarias. ¿Sí? Las piezas dentarias salen desde un hueco, una pequeña fosa que se encuentra a nivel de los maxilares, que se llama alveolo. Y ahí en el alveolo lo que se encuentra es la raíz dentaria, ¿no? En esa raíz dentaria llegan todos los elementos vasculares y nerviosos a dar función, a dar irrigación, inervación al diente en general. Y ahí se forma una articulación que es una articulación sutural, es una articulación sin artrosis, fibrosa,
que ¿cómo se llama? Esto sí es una pregunta de examen que se les puede hacer. ¿Cómo se llama esta articulación entre la pieza dentaria y el maxilar correspondiente? ¿Alguno lo sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguno la leyó por ahí? ¿La mencionaron en la cursada por ahí? Estoy seguro de que alguno la ha leído o la ha escuchado. ¿Puede ser gonfosis? Bien, correcto. Muy bien, Valentín. Gónfosis es el término que se emplea para designar a las articulaciones que se forman entre la raíz de la pieza dentaria y el maxilar correspondiente, sea el superior o el inferior. ¿Sí? ¿Cuántas piezas dentarias tiene un adulto normal? 32. Bien, 16 superiores, 16 inferiores. Fíjense ahí el vómer articulándose con ¿qué? Con el maxilar superior, el derecho y el izquierdo. Y ahí los cornetes nasales inferiores. Fíjense acá. Esto que visualizamos ahí desde el punto de vista topográfico es importante que ustedes lo sepan identificar. Esta porción, ¿qué es? ¿Qué es esta apófisis? ¿Cómo se llama? ¿Puede ser la apófisis cigomática? O... No, apófisis cigomática no. La apófisis cigomática está ahí, del hueso temporal. ¿Alguno se acuerda de esto? Lo vimos en la clase pasada, lo charlamos, lo conversamos. ¿Nadie? Esto que vemos acá... Si no, puede ser del esfenoides, pero no sé si es la mayor. No, es una parte del efenoides, pero no es el ala mayor. Esto que vemos acá se corresponde con las láminas de la apófisis pterigoides. Recuerden que teníamos una lámina lateral y una lámina medial. La lámina medial es la que configuraba, por ejemplo, la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces, fíjense ahí la presencia de las apófisis pterigoides, lo que son las patitas de la mariposa. Acá los huesos desarticulados, ¿no? Agarramos estos huesos de la cara articulados entre sí, suturalmente, y los separamos y fíjense lo que vemos. Vemos a los dos maxilares, el superior derecho y el superior izquierdo. Recuerden que los maxilares superiores son dos, es un hueso par que se articula en la línea media con el contralateral, pero no es un solo maxilar, sino que son dos, uno derecho y otro izquierdo. A diferencia de la mandíbula, que es un hueso único en el adulto, en el embrión sí es un hueso par también, existe una mandíbula derecha y una mandíbula izquierda, que se unen en la línea media y forman lo que se llama sínfisis mentoniana o sínfisis menti, que es una pequeña línea que queda ahí en el embrión, en el adulto, perdón, ¿sí? De la osificación de las dos mitades de la mandíbula, ¿no? Mitad derecha y mitad izquierda se osifican y se forma ahí lo que se llama sínfisis mentoniana o sínfisis menti, pero en el adulto es un solo hueso. Y fíjense que ahora sí puedo ver yo a los palatinos, ¿sí? Se separan los maxilares y descubro en la profundidad, en la posterioridad, a los palatinos, ¿sí? Los huesos palatinos son huesos que presentan forma de L o forma de libro abierto de ángulo diedro, con una lámina vertical que se llama perpendicular y una lámina horizontal que se llama horizontal. Los palatinos son dos, uno derecho y otro izquierdo, ¿sí? Y forman lo que es la porción posterior de la cavidad nasal. Bien, ahora, estos huesos que aparecen ahí, ¿qué huesos podrían ser? Este y este, ¿qué huesitos podrían ser? Es un hueso que hemos mencionado ahora varias veces en la clase. Huesos que están dentro de la cavidad nasal, ¿sí? Ese hueso que lo vemos acá, vemos un pedacito ahí. Ese huesito es el que se ve ahí, ¿Alguno? Nada. Yo no sé si pueden ser los cornetes nasales. ¿Cuáles? ¿No? Los inferiores. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque los superiores y los medios son dependientes del hueso etmoides. El inferior es un hueso independiente. Entonces ahí vemos a los cornetes nasales inferiores, el derecho y el izquierdo. Los cornetes nasales inferiores pertenecen al esqueleto de la cara. Los cornetes nasales superior y medio pertenecen al esqueleto del cráneo. Diferencia importante. Acá tenemos al vómer, hueso que tiene forma de hoja de arado, de allí su nombre etimológico, y que presenta dos alas que se separan, y allí se articula el esfenoides, en lo que habíamos mencionado como esquindilesis esfenovomeriana.
Acá por arriba a los huesos planos, pequeños, que se llaman huesos nasales o propios de la nariz. El término antiguo era propios de la nariz, ahora se llaman nasales. Y acá lo que vemos son los huesos unguis o lagrimales, el derecho y el izquierdo. Los huesos unguis o lagrimales presentan una cresta, que en realidad lo que forma es un gancho, no es una cresta, sino es un gancho, que es el gancho del unguis. Y en ese gancho del unguis se inserta un músculo, en realidad una dependencia de un músculo que se llama músculo de Horner. ¿Sí? Lo voy a escribir por si lo quieren anotar. Músculo de Horner, de Claude Bernard Horner. ¿Sí? Este músculo de Horner lo que hace es comprimir un saco que se llama saco lagrimal. Si ustedes se palpan acá, lo que van a percibir es una sensación distinta a si se palparan solamente hueso. Y lo que están palpando ahí, lo que están comprimiendo es el saco lagrimal, que se encuentra ahí, se encuentra acá el saco lagrimal, justo por detrás de ese gancho, de esa apófisis unciforme del unguis. Y este músculo de Horner entonces comprime el saco lagrimal y favorece la eyección de la lágrima. ¿Sí? Sujetos como, por ejemplo, actores, actrices, tienen un gran control motor de este músculo de Horner y pueden manejar la secreción lagrimal. En sentido lateral, ¿qué hueso vemos? Los cigomáticos. Bien, cigomáticos, tradicionalmente llamados malares y tradicionalmente también llamados pómulos. ¿Sí? Estos huesos cigomáticos son dos, uno derecho y otro izquierdo. Fundamentalmente los cigomáticos configuran el esqueleto de la pared lateral de la órbita. ¿Sí? Protegen el globo ocular, el aparato de la visión. Y tienen dos caras, una cara lateral que la vemos acá y una cara medial que sería esta de acá. Es un hueso muy sencillo desde el punto de vista descriptivo. En su cara lateral solamente existe un foramen que se llama foramen cigomático facial. Ese pequeño foramen que se ve ahí recibe ese nombre, foramen cigomático facial. Bien, y cuenta con apófisis que se articulan con los respectivos huesos en los cuales se encuentra en relación. Por ejemplo, esta apófisis de acá se llama apófisis orbitaria apófisis piramidal del cigomático, que se articula con la otra apófisis piramidal del maxilar. Esta apófisis de acá, esa apófisis de acá se va a articular con el frontal, ¿sí? Y se llama apófisis frontal o antiguamente apófisis orbitaria externa, ¿sí? Y esta porción del cigomático, que sería la porción más posterior, se va a articular con la apófisis cigomática del temporal. Ahí, bien, ahí, esto vendría acá, ¿no es cierto? Y ahí se constituye una articulación sutural entre la apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático, ¿correcto? En la cara medial de este hueso se insertan algunos manojos del músculo temporal. El músculo temporal es un músculo de la masticación, ya lo van a ver un poquito más adelante. ¿Y qué hueso nos queda por describir? O por señalar, ¿no? Hablamos de los cigomáticos, de los maxilares, de los palatinos, de los cornetes nasales inferiores, de los unguis, del vomer, de los huesos propios de la nariz. Igual nos falta. El maxilar inferior. Bien, correcto, nos falta el maxilar inferior o mandíbula, simplemente. ¿Qué tipo de hueso será este? Es un hueso largo, corto, plano. Es un hueso sesamoide, es un hueso neumático. Impar, plano, central y simétrico. Esas son características del hueso, son correctas las características que estás dando, pero no es el tipo del hueso. Ah, ¿Sí? El tipo de hueso sería si es largo, corto, plano, sesamoide, neumático. O la última categoría que falta, que es la de irregular, ¿sí? El hueso mandíbula, el maxilar inferior, es un hueso irregular. No se puede clasificar como largo, corto ni plano por su geometría, por su morfología. Entonces es un hueso irregular que cuenta con una porción central que se llama cuerpo, de forma rectangular, dos porciones laterales que se llaman ramas ascendentes. Acá las vemos. Estas son las ramas ascendentes de la mandíbula. Acá vemos una sola que es la rama ascendente derecha. El sitio de encuentro del cuerpo, que terminaría acá, con la rama ascendente, se llama ángulo.
y eso es el ángulo de la mandíbula o gonion, ¿sí? Gonion o ángulo de la mandíbula. Sitio de inserción del músculo macetero, por ejemplo, ¿sí? Músculo macetero. Bueno, acá un poco más fácil, nosotros venimos trabajando con estos huesos pintaditos en color blanco, quizás un poco más dificultoso identificarlos así. Acá un poco más fácil cuando los pintamos de color, fíjense que se puede identificar bien cada uno de los elementos que forman el esqueleto de la cara, ¿sí? Acá el maxilar superior derecho, acá el maxilar superior izquierdo, acá los huesos propios de la nariz, el derecho y el izquierdo. Los huesos nasales que se articulan en la línea media mediante una articulación también sutural, sin artrosis, que es una sutura lineal o armónica, porque es una línea recta, no tiene irregularidades en su trayecto. Hay muchos tipos de suturas, por ejemplo, esta sutura que ven acá se llama límbica. Luego se clasifica como límbica. Luego acá los cigomáticos, el derecho y el izquierdo. Ahí pintadito en ese color como si fuese, no sé, ¿qué color es ese de ahí? Es un verde claro, pero tiene un nombre, que no sé cómo es el nombre. Que la otra vez también estaba ese color. Ese de ahí, ese color. ¿Cómo se llama? Yo no sé, por eso les pregunto. Parece como un turquesa. Turquesa, ajá, exactamente. Color turquesa, vemos aquí huesos. Ahí. Fíjense que estamos en pared medial de la órbita. Entonces, ¿qué hueso puede ser? Dijimos que en color rosado está los huesos nasales. En color amarillo el maxilar superior izquierdo en este caso. Y en ese color turquesa, Los lagrimales. excelente. Exactamente, los huesos lagrimales o unguis, tal cual. Perfecto. Acá en la región central, claramente, esto es indudable, ¿no? Vemos al vómer, ¿sí? Hueso que contribuye a formar parte del esqueleto del tabique nasal. Y ahora vienen las preguntas un poco más finas, ¿sí? ¿Qué hueso tendremos ahí y ahí? Los propios de la nariz. No, propios de la nariz están acá. Huesos nasales o propios de la nariz. Los cornetes nasales inferiores. Bien, Rocío, excelente. Cornetes nasales inferiores. Y ahora viene la pregunta más compleja de esta ilustración, que es ¿qué hueso es el que está pintado ahí, de color violetita, que se asoma ahí y que se asoma ahí también un poquito? ¿Qué hueso tendremos ahí? Esa es una pregunta que estaría bueno que la analicen, que la razonen, ¿sí? ¿El palatino no será? Muy bien, Rocío. Sí, yo. Bien, Rocío, Vidable, excelente, exactamente. Acá lo que vemos es la lámina vertical del palatino. Habíamos dicho que el palatino tiene forma de L, o de libro abierto, o de ángulo diedro, o de lo que ustedes quieran. Y particularmente lo que señalamos ahí se llama apófisis orbitaria del palatino, que forma el vértice de la órbita, ¿sí? Tiene mucho sentido. Fíjense que esa porción del palatino está en la órbita, o sea, en la cavidad orbitaria que contiene el globo ocular, y se llama así, apófisis orbitaria, porque se encuentra en ese segmento, en ese punto. Muy bien, tal cual, exactamente. Y acá claramente también indudable la mandíbula o maxilar inferior con sus respectivos forámenes mentonianos por donde salen los ramos terminales del nervio alveolario inferior o dentario inferior. Esto se llama protuberancia mentoniana o lo que coloquialmente se denomina pera. Esta es la sínfisis menti. Este borde de la mandíbula se llama alveolar o dentario. Y este borde del maxilar inferior se llama borde libre porque no se articula con nada y recibe inserciones de un músculo que se llama platisma o cutáneo del cuello, que ya lo van a estudiar cuando lleguen a esas instancias. Ahora, esta ilustración que tenemos del lado derecho es una ilustración importante,
ustedes la tienen que conocer, la tienen que identificar porque les va a brindar mucho desde el punto de vista visual, o sea, se van a saber ubicar mucho mejor. Generalmente no se ven este tipo de ilustraciones en la cursada. Me parece muy enriquecedor que la analicemos ahora en este vivo de ahora, vivo de hoy. ¿Sí? Lo primero que quiero que identifiquemos es a esta porción ósea que vemos acá. Déjenme que saque la flechita. Eso. Eso que yo señalé ahí, ¿qué será? Claramente, en principio, la vista es posterior. Es decir, estamos viendo esto desde atrás. ¿Sí? Esto lo estamos viendo desde posterior. Obtenemos esta vista. Y yo quiero que me digan qué es eso que les acabo de señalar ahí. ¿Qué será eso de allí? ¿Qué puede ser eso? ¿Complicado? ¿Difícil? ¿El hueso palatino puede ser o no? Bien, correcto. ¿Qué parte del palatino es la que señalamos ahí? Marcela dice palatino, muy bien, perfecto. Ahí lo que vemos es la porción horizontal del palatino. Fíjate que si lo dibujamos, lo esquematizamos, vemos ahí la porción horizontal que se llama lámina horizontal y acá la porción vertical que se llama lámina perpendicular. Entonces allí obtenemos al palatino, ¿sí? Y esa es la porción horizontal del palatino. Fíjate que, o fíjense que el palatino forma tanto el piso como el techo de la cavidad nasal y la cavidad bucal. Forma el techo de la cavidad bucal, ¿sí? Eso que ustedes se tocan con la lengua hacia arriba, eso se llama bóveda palatina, y forma el piso de la cavidad nasal. Bien, hueso palatino. Ahí en el medio, ¿qué hueso tenemos? Y claramente tenemos al vómer, y acá los huesos cornetes nasales inferiores. Ahí vemos a los cornetes nasales inferiores. Bien, ¿qué más podemos ver en esta ilustración? Podemos ver a la cara posterior de esto que es el cigomático, que sería en rigor la cara medial del cigomático, y vemos a la cara medial del maxilar o maxilar superior. Recuerden que este hueso maxilar superior o maxilar es un hueso neumático. ¿Qué quiere decir que un hueso sea neumático? ¿Tiene cavidades de aire, puede ser? Tiene cavidades en su interior llenas de aire. En este caso, como es un hueso par, hay dos senos maxilares, ¿no? La cavidad se llama así, ¿no? La cavidad de un hueso neumático se llama seno. Y en este caso será un seno maxilar derecho, un seno maxilar izquierdo, antiguamente también llamados antros o, antiguamente también llamados antros o cavidades de Haig-Moro, ¿sí? Recibía ese nombre propio, ese epónimo, ¿sí? Seno maxilar es más que suficiente, no les van a preguntar ninguno de los otros nombres. Acá vemos un poquito de la formación de un conducto que se llama conducto lagrimal, antiguamente llamado conducto lácrimo-muco-nasal, ¿sí? Que desemboca sobre el meato inferior. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de cornetes y de meato? Bueno, desemboca sobre el meato inferior. Acá fíjense que lo que vemos es la mandíbula, cara posterior del cuerpo de la mandíbula, ¿sí? Sería esto lo que yo les estoy señalando. En esa cara posterior del cuerpo de la mandíbula hay varios elementos a detallar, como por ejemplo aquí la presencia de 4 espinas, que se llaman así, espinas mentonianas, 2 superiores y 2 inferiores. Antiguamente se llamaban apofisigeni. Entonces, si ustedes escuchan hablar de un músculo que se llama genio ioideo, es porque va a ir desde la apófisis geni al hueso ioides. O si yo les digo músculo genio-gloso, es un músculo que va a ir desde la apófisis geni a la lengua. Todo lo que sea gloso es lengua. Aquí lo que vemos es una fosa que se llama fosita digástrica para la inserción de los vientres anteriores del músculo digástrico. ¿Sí? Acá pintamos los elementos óseos de color y fíjense que podemos ver claramente a los cigomáticos en verde, los propios de la nariz en rosa, ahí en amarillo la porción del maxilar superior, esto que es el unguis en color turquesa, como dijo creo que Rocío, en color violeta el palatino con su lámina vertical, su lámina horizontal, las conchas nasales inferiores o cornetes nasales inferiores,
acá al vómer y ahí a la mandíbula o maxilar inferior. Hay un accidente que por ahí se los pueden llegar a tomar, que es este que está acá de la mandíbula, de la rama ascendente de la mandíbula, que se llama espina de Spix. Bien, ese es el nombre clásico de ese accidente, se llama espina de Spix o língula mandibular. Ahora se denomina língula mandibular, antes se llamaba espina de Spix. Es sitio de inserción de un ligamento que se llama efenomandibular, bien digo. Ligamento que va desde la apófisis pterigo-espinosa del efenoides hasta ahí, a la espina de Spix. Bien, identifiquen acá. Vista. ¿De dónde estamos viendo estos elementos? Una vista superior del malar. De la cara, ¿sí? De la cara en general, porque se ve el malar, se ve el maxilar superior, se ven los huesos nasales, se ve el vómer, se ve el palatino y se ve la mandíbula o maxilar inferior. Acá los pintamos como para que no se pierdan tanto. Fíjense, nasales, acá el maxilar superior, acá el unguis, acá lo que vemos es el palatino, la mandíbula y el cigomático o malar. Bien. ¿Qué podemos identificar acá nosotros? Bueno, podemos identificar algunos elementos del maxilar superior. En este caso vemos al piso de la órbita, bien, donde se apoya el ojo, el globo ocular. Y vemos acá un surco que se llama surco suborbitario y un foramen que se llama foramen suborbitario, por donde van a pasar elementos que terminan siendo visibles ahí. Bien, fíjense que ahí se ve un pedacito del surco, luego el foramen, y por acá salen todos esos nervios que configuran lo que se denomina ramillete suborbitario, que son nervios sensitivos, es decir, la sensibilidad de esta región viene por los nervios que salen por ahí, ¿sí? Nervios suborbitarios. Bien, ¿qué otro elemento podemos identificar acá? Podemos identificar accidentes importantes de la mandíbula. La mandíbula la tienen que conocer bien porque la van a trabajar mucho, tanto en esta asignatura como en asignaturas posteriores en kinesiología, porque tienen que manejar bien esta articulación que es la temporomandibular. Entonces, ¿qué accidentes tienen que conocer? Fíjense acá. Primero les voy a mostrar desde esta vista. Acá, mejorcito de acá. Desde esta vista y luego desde las otras. Fíjense que la rama ascendente de la mandíbula, lo que es esto, finaliza en dos apófisis. Una apófisis posterior que se llama cóndilo. Recuerden que cuando hablamos de cóndilo hablamos de una eminencia con forma ovoidea. Y luego una apófisis más puntiforme que se llama coronoides, apófisis coronoides. Ambas apófisis se encuentran separadas por una escotadura que se llama escotadura sigmoidea. Ahora bien, vamos a la otra vista, que era la vista superior, y fíjense que podemos ver acá a la apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula simplemente, que presenta un eje mayor transversal. ¿Sí? El óvalo está dispuesto más en sentido transversal, no en sentido antero-posterior. ¿Eso con qué se va a articular? Se va a articular con el temporal, y allí se va a formar una articulación que se llama temporomandibular, articulación que tienen que conocer y que van a estudiar más adelante. Luego, por delante de ese cóndilo, lo que vemos, por delante y por debajo de ese cóndilo, lo que vemos es una pequeña fosita que se llama fosita del pterigoideo lateral. ¿Sí? Fosita del pterigoideo lateral. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar el músculo pterigoideo lateral. ¿Sí? Que como se llama pterigoideo, ya asumimos que procede desde las apófisis pterigoideas, o sea, ya tenemos el origen y la inserción. Y vemos acá a la apófisis coronoides, que también la deben de recordar porque allí se inserta el músculo temporal. ¿Sí? Inserción del músculo temporal. Esto que ven acá es la escotadura sigmoidea o simplemente escotadura mandibular. Pregunta, ¿qué vista será esta? ¿Alguno se ubica? ¿Identifica la vista de ahí? ¿No? ¿Nada? Bueno, esto es una vista medial. ¿Sí? En esta vista medial, fíjense que
Vamos a marcar acá un poquito los planos. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Se los voy a mostrar con color para que no nos perdamos tanto. Fíjense de nuevo, ahí los huesos nasales, acá el maxilar, acá el cornete nasal inferior, acá el lagrimal, acá el palatino, claramente. Y no lo veo al vomer porque lo sacamos al vomer. Si yo tuviese el vomer, no podría ver al cornete nasal inferior. ¿Sí? Y fíjense que lo que vemos acá es la articulación que se forma entre la porción horizontal del palatino y el maxilar. Esta articulación que ven acá se llama sutura maxilopalatina o cruciforme. ¿Sí? Sutura intermaxilopalatina o cruciforme. Tiene forma de cruz si la ves desde arriba o desde abajo. Esto que vemos acá se llama espina nasal anterior. Esta será la espina nasal posterior. La anterior pertenece al maxilar, la posterior pertenece al palatino. Vemos la formación de la bóveda palatina que les decía hace rato y esto que se llama agujero incisivo y fosa incisiva, ¿sí? Donde desembocan nervios que se encuentran por detrás de los dos dientes incisivos centrales. Pregunta, ¿qué será esto que está acá en esta especie de color oscuro, negro? ¿Qué puede ser esto? Es algo que charlamos, que hablamos un poquito. La cavidad neumática del malar, No del malar, ¿no? Del cigomático, ¿no? del maxilar, ¿sí? Del maxilar o del maxilar superior, que se llama seno maxilar. Muy bien, Valentín, exactamente se denomina seno maxilar o antro de Highmore, en donde ¿qué vamos a encontrar en condiciones normales? Nada, o sea, aire, una masa gaseosa que circula por allí. Cuando se inflama el epitelio que reviste esta cavidad, se denomina a eso clínicamente sinusitis. Y hay aumento de secreciones, hay cefalea, etc. De hecho, uno cuando se suena la nariz, o sea, cuando saca las secreciones, los mocos, puede percibir cómo esto drena, cómo esto se alivia. No sé si alguno lo ha sentido por ahí, pero yo lo he podido percibir. ¿Sí? Cuando he tenido así cuadros de resfrío, gripe, tenés muchas secreciones, bueno, yo he percibido cómo se libera el contenido que se encuentra aquí, que sería moco, ¿no? Secreciones. Bien, señores, vamos a dejar la clase acá. La intención era hacer un poquito de anatomía descriptiva y mucho de anatomía topográfica, o sea, ubicar, orientarnos, ver la disposición de los elementos y a partir de ahí resolver algunas dudas que ustedes pudiesen llegar a tener. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. Algo que quieran que repita, que quieran que veamos de nuevo. No, nada. No, profe, la verdad muy bien explicado.